Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que encontré, y los brotes que nacieron, portadores de tu fe. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. El mes pasado, si lo recuerdan ustedes, comentamos la tarea de antologista de Ernestina de Champurcín en su famosa antología Dios en la poesía actual, cuya primera parte está dedicada a los poetas modernistas. Y dentro de ellos destacábamos, entre otros, a Amado Nervo, del cual reprodujimos un fragmento de su interesantísima obra La hermana Agua. Pues bien, hoy retomamos a este escritor mexicano para adentrarnos de manera un poco más profunda en su obra. Recordamos su biografía, que extraemos de la página del Instituto Cervantes realizada por María Rocío Oviedo Pérez de Tudela. Definido por Durán como poeta estoico y cristiano teosófico, fue hijo de Amado Nervo Maldonado y de doña Juana Ordiz Núñez. La familia estaba compuesta por los 6 hijos del matrimonio, más 2 hermanas adoptivas. Él mismo indica en una breve autobiografía escrita en España su fecha y lugar de nacimiento, 27 de agosto de 1870, así como la suerte que le deparó su nombre y el acierto de su padre al contraer el apellido ancestral Ruiz Nervo en Nervo. La muerte de su progenitor cuando contaba pocos años, en 1883, les sume en una crisis económica y la familia envía a Nervo al Colegio de San Luis Gonzaga de Jacona. Más adelante, todos ellos se trasladan a Zamora, aunque las circunstancias adversas les llevarán de regreso a Tepic. Sus estudios continúan en 1886 en el seminario de Chacona, Michoacán, por haberse cerrado otros colegios. 3 años más tarde ingresa al seminario para estudiar Derecho Natural, si bien la Escuela de Leyes se clausura al año siguiente. De este tiempo datan sus primeros escritos recogidos posteriormente en Mañana del Poeta, obra de 1938, así como los poemas Ecos de un arpa, publicados por Rafael Padilla Nervo. Su vocación poética se inicia temprano. Son los años de poemarios como Místicas o Perlas Negras, donde la religiosidad, el temor a la muerte y la pasión por la vida se hacen presente. Al igual que su primera novela, Pascual Aguilera, donde ejemplifica el espíritu atormentado por una religiosidad mal entendida. En Predestinación, poema incluido en Místicas, confiesa y resume su pensamiento. Un disgusto infinito de la vida, un temor infinito de la muerte. Sentimientos similares a los de sus contemporáneos Rubén Darío o Unamuno, obsesionados a su vez por la amenaza del enigma con mayúsculas. Son escritores en quienes se hace presente la estética modernista y al tiempo la crisis finisecular. Se da a conocer a través de la crónica y de sus primeros trabajos, que datan de su época como reportero en El Correo de la Tarde de Mazatlán. Gracias a su preparación académica, Amado Nervo
extiende su fama, escribe unas intervenciones y unas crónicas muy bien hechas, y además es un hombre que en ese momento ya domina el francés y el inglés. Colabora, por tanto, en El Mundo, el semanario ilustrado de Puebla, y le atrae la actividad de la capital. Viaja, por tanto, a México, donde entra en contacto con los escritores más conocidos de la época, como Emilio Rabasa, Carlos Díaz Dufo y, sobre todo, el modernista Gutiérrez Nájera, que es quien le anima a colaborar en la revista Azul y a participar en las tertulias literarias que se producen en torno a esta publicación periódica, al tiempo que estrecha los lazos de amistad con uno de los escritores cuya correspondencia nos aporta un buen número de datos biográficos. Su firma aparece en diarios como El Universal o El Nacional. El director de El Imparcial, Rafael Reyes Espíndola, le llama para dirigir Mundo Cómico en 1897, suplemento semanal de El Mundo Ilustrado. En sus crónicas hablará de los lugares y acontecimientos que definen como tal a la sociedad mexicana de su tiempo. Las modas, el teatro, las arboledas, los lugares más conocidos, etc. Y en 1898, un año después, publica en la editorial Escalante Perlas Negras y Místicas. Las semblanzas de Luis García Urbina y José Juan Tablada coinciden con el carácter soñador, romántico y místico del poeta, que le incluyen en un talante melancólico y caballeresco. A esto cabe añadir la cordialidad y el don de palabra. Alfonso Reyes, en su obra Tránsito de Amado Nervo, de 1937, añade un dato muy significativo del autor: la sinceridad. Un espíritu confesional que con frecuencia actúa en menoscabo de su valor poético y literario y que incluso, según algunos, le lleva a caer en la cursilería. La tensión entre la carne y el espíritu forma parte de ese carácter semirreligioso del movimiento modernista y provoca poemas de reminiscencias darianas, como por ejemplo el siguiente. Carne, carne maldita que me apartas del cielo, carne tibia y rosada que me impeles al vicio, ya rasgué mis espaldas con cilicio y flagelo por vencer tus impulsos. Esta idea, que expresa en el poema 14 de su obra Místicas, un poema titulado Delicta Carnis, se repite en otros poemas, como por ejemplo A la católica majestad de Paul Verlaine, también incluido en Místicas. Flota como el tuyo mi afán entre dos aguijones, cuerpo y alma. El otro gran tema de Nervo es la muerte. La muerte, con el paso del tiempo, dejará de ser un pensamiento para convertirse en una experiencia. El suicidio de su hermano Luis en el año 1895 deja su huella en la poesía e incluso en la confección de novelas como El Bachiller. Gracias al director de El Mundo Ilustrado, Rafael Reyes Espíndola es enviado a París a la Exposición Internacional. La afinidad del modernismo da lugar a que pueda vivir con Rubén Darío en el número 29 de la calle Foucault de Montmartre y le lleva a participar en tertulias con Carlos Díaz Dufo, Gómez Carrillo, Manuel Díaz Rodríguez y el pintor belga de Group. El tiempo que mantiene esporádicas relaciones con algunos escritores franceses también, este es el momento, ¿no? Pero el dato más importante de su vida en estos años es el encuentro con Cecilia Luisa Daíllez, el gran amor de su vida, a quien dedica el poemario por excelencia del Eros y Tánatos del modernismo, La amada inmóvil, tal vez el poemario más leído, aunque no el mejor, de Amado Nervo.
Al recibir el nombramiento como catedrático de castellano en la Escuela Nacional Preparatoria, viaja a México. Llega a la capital tras una escala en Londres y Nueva York y prepara la llegada de Ana y Margarita, hija de Ana, aunque nuevamente pasará desapercibida para sus amigos. Viene con la fama de poeta reconocido, habiendo publicado ya la edición de Poemas, es otra más suya, que en París en el año 1, la traducción a francés de El Bachiller, El Éxodo y las flores del camino y Lira heroica en 1902, así como sus obras en prosa, El donador de almas, Otras vidas y almas que pasan, publicadas en un volumen en 1906. Son productos literarios en los que Amado Nervo hace alarde de un sincretismo religioso con toques de escepticismo, mientras en La hermana Agua, del año 1901, trata de acercarse a lo positivo de la materia. En México se encarga, junto a Jesús Valenzuela, de dirigir la revista Moderna, heredera de Azul, y gracias a Justo Sierra recibe el nombramiento de inspector de enseñanza de literatura, convirtiéndose así en funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Su examen de ingreso en el servicio diplomático facilita que sea comisionado para que en Europa estudie los programas y métodos para la enseñanza de la lengua y la literatura y envíe los informes precisos. Pero antes de abandonar su país natal, verá a la luz su libro Los jardines interiores. En julio viaja a Francia, con una breve escala en Nueva York, y a primeros de año llega a Madrid. Su viaje coincide con la muerte de su madre, el 12 de diciembre, que da lugar a alguno de los mejores poemas de su libro En voz baja, de 1909, un poemario en el que se hace presente una religiosidad puesta entre interrogantes y un deseo de consolidar su fe. En agosto llega por fin a la capital de España, donde se instalará definitivamente en los primeros meses de 1906. Envía sus crónicas de Europa para El Mundo y colabora en publicaciones españolas como El Imparcial, La Unión Iberoamericana o El Liberal. Sus obras en prosa se recogen en El Cuento Semanal y La Novela Corta. Una actividad literaria que completa con una asistencia asidua a tertulias literarias en el Ateneo, donde recibe la amistad de escritores como Benavente, Unamuno, Baroja, Machado, Marquina. Son años de una gran actividad diplomática y literaria y de un ensayo singular, la biografía de Juana Asbaje. El éxito de sus gestiones ocasiona que sea promovido como primer secretario de la Legación de México en España, nombramiento que recibe en enero de 1909. Sin embargo, esta consolidación de su carrera diplomática será seguida de una circunstancia vital adversa. En Madrid, Ana contrae el tifus y Nervo, impotente, la verá morir. Las páginas que anteceden a la amada inmóvil dan cuenta de la desesperación del poeta y cómo su muerte le suma en una fuerte depresión que afecta a su labor política. A este hecho se suma la inestabilidad que surge de la Revolución Mexicana. El servicio diplomático, por el cambio de gobierno, se ve colapsado y le sitúa en una difícil situación económica. En su actitud política refleja su conservadurismo y eso lo justifica, lo que justifica, según dice Monsiváis, su apoyo al golpe de Estado de Victoriano Huerta. Y con él su cese al año siguiente por el gobierno constitucional. El diputado Luis Antón Olmet propone en las Cortes Españolas, ante lo desesperado de su situación, que se le concedan a Nervo 7.500 pesetas anuales, lo que es aceptado por unanimidad, pero Nervo rehúsa aceptar, si bien le escribe agradeciendo: si el amor que a España tengo no fuese ya merced a su máxima y serena grandeza, incapaz de aumentar, crecería aún ante esta muestra de cordialidad incomparable.
Y añade: yo, como Azorín, soy un pequeño filósofo, y los pequeños filósofos vivimos con muy poco y hasta tenemos cierto amor a la austeridad, que es una de las grandes virtudes de la raza y que no sienta mal, por lo demás, a un poeta místico. 2 años más tarde será reintegrado al servicio exterior con el nombramiento de encargado de negocios en Madrid gracias a la intervención de Isidro Fabela y de Sánchez Arjona. Esta serie de circunstancias hacen que poco a poco Amado Nervo se sumerja en su mundo interior. Su labor diplomática en Europa toca a su fin. El servicio exterior le hace regresar a México en 1918, donde será agasajado con repetidos homenajes. Su estado de salud es precario y Nervo acusa la enfermedad y el deterioro de que él mismo es consciente, como señala Alfonso Reyes, a quien escribe en una carta: voy hacia el silencio. Hacia el final de su vida, Nervo destaca la anulación del yo a la manera de la mística oriental. Su poesía, al igual que la de Juan Ramón Jiménez, se torna más sencilla y se depura. Si su concepto del amor se encuentra en las páginas en prosa que preceden a La amada inmóvil, la meditación filosófica se encuentra en el prefacio de Plenitud, obra en la que supera la angustia de sentirse vivo, mientras Serenidad, de 1914, y Elevación, de 1917, son una cima de su evolución espiritualista. El 13 de agosto de 1918 recibe sus credenciales como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Pasa por Nueva York, donde recibe muestras notorias de su popularidad, y en Buenos Aires se le aclama como primer poeta de América. Allí pronuncia una singular conferencia: La mujer moderna y su papel en la evolución actual del mundo. El poeta llega a Montevideo el 18 de mayo ya muy enfermo. Su último amor, Carmen de la Serna, recoge una de sus últimas cartas, la del día 20, donde el poeta le indica que seguramente el 24 podrá estar con ella. Solo usted me falta, pero usted está en mi alma. Aunque no lo podrá cumplir, porque muere ese mismo día. Las ceremonias públicas se multiplican. En Uruguay se le rinden honras excepcionales y sus obras se agotan. 4 meses después, sus restos se embarcan rumbo a México, custodiado por un barco argentino y cubierto con las banderas de las naciones de todo el continente. A su paso por Brasil, Venezuela y La Habana, le escoltan varios cruceros. Al llegar a Veracruz, recibe nuevas manifestaciones de honor en un entierro procesional multitudinario. Fue enterrado el 14 de noviembre en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en un sarcófago esculpido por Zorrilla de San Martín, el escultor uruguayo que también realizó la mascarilla mortuoria. Rubén Darío describió a Nervo como un poeta de sensibilidad profunda y un amigo cercano, destacando su evolución desde la bohemia hasta una poesía más espiritual y mística. En la semblanza introductoria al volumen Florilegio de 1919, Darío presenta a Nervo como un autor fundamental en la literatura hispanoamericana, caracterizado por su musicalidad y su transición de un modernismo ornamental a una lírica llena de profundidad existencial. Este poema de Rubén Darío reza así. Amado es la palabra que en el querer se concreta. Nervo es la vibración de los nervios del mal. Bendita sea y pura la canción del poeta que lanzó sin pensar su frase de cristal. Fraile de los suspiros, celeste anacoreta que tienes en blancura el azúcar y la sal. Muéstrame el lirio puro que sigues en la veta y hazme escuchar el eco de tu alma sideral. Generoso y sutil como una mariposa,
encuentra en mí la miel de lo que soy capaz y goza en mí la dulce fragancia de la rosa. No busques en mis gestos el alma de mi faz. Quiere lo que se aquieta, busca lo que reposa y ten como una joya la perla de la paz. Escuchamos a continuación el poema En paz de su libro Elevación, publicado en 1916, pocos años antes de su muerte. Es el poema quizá más conocido de Amado Nervo, poema de agradecimiento a la vida. Y en este caso lo reproducimos con música de Pablo Milanés interpretada por Francisco Pesqueira. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hace sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre línea, que hoy estamos dedicando al poeta mexicano Amado Nervo. Les habla Paloma Fanconi. Se ha escrito mucho sobre la religiosidad en la obra de Amado Nervo. De hecho, Irma Bachmann publicó en el año 2008 un trabajo de investigación titulado Amado Nervo, Transición Mística y Modernismo, en cuyo resumen de presentación leemos lo siguiente. Amado Nervo es considerado el escritor místico del modernismo. La presente tesis está fundamentada en dos objetivos específicos. Primero, intentar demostrar mediante varios ejemplos que la transición mística de Nervo es determinantemente cíclica. Este proceso que se inicia en el cristianismo tiene siempre como constante la búsqueda del ideal absoluto. Durante su trayectoria se va diversificando con la absorción de otro tipo de doctrinas filosóficas, especialmente las orientales, como el budismo, lo que hace parecer un cambio en el proceso interior del poeta. Esta transformación describe una trayectoria circular
ya que Nervo, casi al final de su vida, retorna de nuevo a sus orígenes cristianos. Y en todo este proceso es importante destacar que aún con la práctica de Nervo hacia las nuevas doctrinas filosóficas, en su interior seguía existiendo el cristianismo. Su fe en Jesucristo se mantuvo incólume hasta el final de su vida, lo cual se refleja en su trabajo poético. Para efectos de comprobar el primer propósito de nuestra tesis, se han seleccionado 5 libros de la extensa obra de Amado Nervo, en los que más claramente puede ser observada su transición mística y los elementos modernistas que le caracterizaron. Estos son los siguientes. Perlas negras y mística establecen el punto de partida de la transición mística del poeta, porque reflejan en gran medida los lamentos de Nervo sobre la fragilidad y la transitoriedad de las cosas, dando lugar a la duda y al escepticismo. Es también a partir de místicas cuando se empieza a observar una unidad temática entre su prosa y su poesía, y es lo que también le ha valido para ganar el apelativo de poeta místico. De 2 obras, Serenidad y El estanque de los lotos, se tomarán aquellos aspectos que empiezan a mostrar la transformación en Nervo por razón de las doctrinas orientales, especialmente del budismo. Es en la segunda obra en donde se observa de manera más acentuada a un Nervo místico envuelto en una ansia de divinidad que le hace desarrollar un panteísmo universal. Por último, en su obra Elevación, se aprecia un claro sentimiento de afirmación religiosa y de interioridad. Ha llegado a la madurez y a la sencillez en el poema, a la tranquilidad del espíritu. Es en esta obra donde sus poemas adquieren un tinte más metafísico y donde observamos a un Nervo místico en su grado más excelso. Bueno, pues hasta aquí las palabras de Irma Bachmann. Añadimos nosotros su último libro, el titulado Plenitud, conjunto de prosas del autor escritas al final de su vida, en el año 1918, con una vuelta al cristianismo más sabio, tras estas manifestaciones de inquietud religiosa que nos ha introducido Bachmann con sus palabras. Pues bien, hemos visto que en Místicas, obra temprana de nuestro autor, es del año 1898, se manifiesta ya esa preocupación por la fragilidad de las cosas, su inquietud ante la muerte. De modo que el segundo de los poemas de este libro, titulado Predestinación, manifiesta ya abiertamente esta inquietud. Veamos cómo. Grabó sobre mi faz descolorida su mane tecel fares, el Dios fuerte, y me agobian 2 penas sin medida, un disgusto infinito de la vida y un temor infinito de la muerte. ¿Ves cómo tiendo en derredor los ojos? Ay, busco abrigo con esfuerzos vanos. En medio de mi ruta solo abrojos. Al final de mi ruta solo arcanos. ¿Qué hacer cuando la vida me repela si la pálida muerte me acobarda? Digo a la vida, sé piadosa, vuela. Digo a la muerte, sé piadosa, tarda. Estaba escrito así. No más te afanes por borrar de mi faz el torvo estigma. Empélenme furiosos huracanes, y voy entre los brazos de airimanes a las fauces hambrientas el enigma. Como vemos, el poema empieza: grabó sobre mi faz descolorida su mane tercel fares, el Dios fuerte. Bueno, la secuencia, para aquellos de ustedes que no lo recuerden, la secuencia mane tercel fares, como saben o recordarán, tiene su explicación en el capítulo 5 del libro de Daniel, en la Biblia, ¿no?
cuando se cuenta que el rey Baltasar de Babilonia celebró un gran banquete en honor de sus dignatarios, eran unos 1000, y en el transcurso de ese banquete, pues bebió en abundancia. Excitado por el vino, mandó traer las copas de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado al templo de Jerusalén. En medio de ese festín, y ante el estupor de todos, aparecieron unos dedos de mano humana que escribieron Mane Tezel Phares. El rey, al ver la mano que escribía, cambió de color, se inquietó, le fallaron las piernas. Ninguno de sus magos, astrólogos ni adivinos pudo interpretar este hecho, ¿no? Entonces la reina entra en la sala del banquete y le dice: hay en tu reino un hombre que se llama Daniel, con un espíritu superior, saber e inteligencia, capaces de interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver problemas. De manera que viene Daniel, interpreta el escrito y dijo: el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor reino y grandeza, gloria y poderío. Era señor de vida y muerte, engrandecía y humillaba a su antojo. Y tú, su hijo Baltasar, te has levantado contra el Señor del cielo. Has mandado traer las copas de tu templo, las has profanado y no has glorificado al Dios que tiene en sus manos tu vida y tus caminos. Por eso Él te envió la mano que escribió estas palabras. Y a continuación siguió: esta es la interpretación. Mane quiere decir contado. Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite. Tezel, es decir, pesado. Has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Phares, es decir, dividido. Tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Aquella misma noche, Baltasar, rey de los caldeos, murió. Así pues, estas 3 palabras se utilizan comúnmente para expresar la fragilidad de lo terreno y le provoca un gran temor a la muerte. Su otro pesar, hablamos ya de nuestro poeta, es el disgusto de la vida, que expresa versos más adelante con los Arimanes. Y voy entre los brazos de Arimanes a las fauces hambrientas del enigma. Bueno, el origen de los Arimanes lo encontramos en Persia. Arimán o Angra Mainyu es la personificación del mal, la oscuridad, la destrucción, el caos en el zoroastrismo, que actúa como antagonista directo de Ahura Mazda, el dios del bien y de la luz. Literariamente representa pues la fuerza antagónica definitiva sin mirar al concepto de Lucifer en la tradición judeocristiana. La inclinación a la religiosidad cristiana prima en Amado Nervo, de manera que encontramos en esta obra un poema que es plegaria a la Trinidad ante el tema del fin de la muerte. Este poema se titula Requiem. Lo reproducimos a continuación. Oh Señor, Dios de los ejércitos, eterno Padre, eterno Rey, por este mundo que creaste con la virtud de tu poder, porque dijiste la luz sea, y a tu palabra la luz fue. Porque coexistes con el Verbo, porque contigo el Verbo es, desde los siglos de los siglos, y sin mañana y sin ayer. Requiem a aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Oh Jesucristo, por el frío de tu pesebre de Belén, por tus angustias en el huerto, por el vinagre y por la hiel, por las espinas y las varas con que tus carnes desgarré, y por la cruz en que borraste todas las culpas de Israel. Hijo del hombre, desolado, trágico Dios, tremendo juez. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Divino Espíritu Paráclito, aspiración del gran Yahvé, que unes al Padre con el Hijo y siendo el uno sois los 3. Por la paloma de alas níveas,
por la inviolada doncellez de aquella Virgen que en su vientre llevó al Mesías Emmanuel, por las ardientes lenguas rojas con que inspiraste ciencia y fe a los discípulos amados de Jesucristo nuestro bien. Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua lucea teis. Como vemos, son 3 estrofas de 10 versos cada una, coronadas con la plegaria por los difuntos en latín, ¿no? Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Riman en asonante los pares, dejando libre los impares, como es propio del romance, y cada una de las 3 estrofas se dedica a una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, centrándose en alguno de sus atributos más destacados. Así, la primera, dedicada a Dios Padre, se centra en la omnipotencia divina, en la capacidad creadora y en la eternidad de Dios. La palabra del Padre es eficaz, porque dijiste la luz sea, y a tu palabra la luz fue. Y le pide para todos el descanso eterno y la luz perpetua. La segunda, dedicada al Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, insiste en 2 momentos clave de la presencia de Cristo entre nosotros, el nacimiento en Belén y la pasión por la redención del pecado. La tercera, centrada en el Espíritu Santo, destaca el momento de la encarnación del Verbo y, cómo no, Pentecostés. A todas ellas, a las 3 personas divinas, les pide por ellos, eis, los hombres, que tengan, Señor, un descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Hemos escuchado el aria Sosiega tu quebranto de José Torres, interpretado por Aurora Peña. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en que abordamos hoy la obra religiosa de Amado Nervo. Les habla Paloma Fanconi. De 1901,
Es una de las obras más citadas y leídas de Amado Nervo. La hermana Agua, incluida en su obra Poemas. En el programa del mes pasado, cuando citábamos al autor de hoy como uno de los incluidos en la ontología de Champollion, incluimos la última composición de esta serie, la titulada El agua multiforme. Hoy, ya que dedicamos todo el poema a Nervo, querría extenderme un poco más en esta breve composición que consta de un conjunto de poesías. Son en total 9 las composiciones que abordan los distintos estados del agua. La dedicatoria dice: Hermana agua, alabemos al Señor, y entre paréntesis, Espíritu de San Francisco de Asís. Comienza con una introducción titulada A quien va a leer. La reproducimos. Un hilo de agua que cae de una llave imperfecta, un hilo de agua manso y diáfano que gorjea toda la noche y todas las noches cerca de mi alcoba, que canta a mi soledad y en ella me acompaña. Un hilo de agua, qué cosa tan sencilla, y sin embargo esas gotas incesantes y sonoras me han enseñado más que los libros. El alma del agua me ha hablado en la sombra, el alma santa del agua, y yo la he oído con recogimiento y con amor. Lo que me ha dicho está escrito en páginas que pueden compendiarse así. Ser dócil, ser cristalino. Esta es la ley de los profetas. Y tales páginas han formado un poema. Yo sé que quien lo lea sentirá el suave placer que yo he sentido al escucharlo de los labios de Sor Agua, y este será mi galardón en la prueba, hasta que mis huesos se regocijen en la gracia de Dios. A continuación de estas palabras, franciscanamente inserta un poema titulado El agua que corre bajo la tierra, y termina este primer poema del conjunto del elenco del agua. Así me dijo el agua que discurre por los antros, y yo, agua hermana, bendigamos a Dios. Después va el poema El agua que corre sobre la tierra, y termina. Y cantando mi linfa tormenta su iris fragua, fiel al Señor loemos a Dios, hermana agua. Después la nieve, que termina. Sé tú como la nieve que inmaculada llueve, y yo clavé, alabemos a Dios, hermana nieve. El hielo, cuyo final es: ya ves cómo se acata la voluntad del cielo, y yo recé, loemos a Dios, hermano hielo. El granizo. Yo lucho con el hálito rabioso del verano, y soy bello, loemos a Dios, granizo hermano. El vapor, que termina. Busca la sombra y oye, tu Dios habla en lo arcano, depón tu gran penacho de orgullo y de delito. Ya está, ¿qué ves ahora? La faz del infinito. ¿Y eres feliz? Loemos a Dios, vapor hermano. Y por último, la bruma. La bruma es el ensueño del agua que se esfuma en leve gris. Tú ignoras la esencia de la bruma que sueña con la aurora lejana. Y yo dije, ensalcemos a Dios, oh bruma hermana. Este elenco, ¿no?, de poesías dedicados al agua y a todos los, o a varios por lo menos, de los estados del agua. Franciscanamente es un conjunto de poemas de tono absolutamente religioso y místico. Pues bien, este desasosiego que hemos visto en las primeras manifestaciones poéticas, llamado Nervo, se torna serena sabiduría religiosa en una de sus últimas producciones, Plenitud. Plenitud es una obra
de 1918, un año antes de su muerte, en la que se suceden una serie de textos en prosa que podríamos tildar de prosa poética, donde encontramos bellísimos ejemplos como los siguientes. El número 24, por ejemplo, el titulado ¿Le buscas? Es que le tienes. Oirás decir frecuentemente a muchos que no encuentran a Dios. Pregúntales si le buscan y hasta dónde llega su anhelo de hallarle. Si le buscan con mucho ahínco, tranquilízalos, porque ya le han encontrado. Dios dice a Pascal en las meditaciones, Console-toi, ne tremechera pas tout se nas va trouver. Pensamiento admirable, capaz de inundar el consuelo al espíritu más árido y desolado. Pensamiento por parte de una sorprendente exactitud. El que busca en efecto a Dios con ahínco es porque le ama, y el que le ama ya le posee. Amar a Dios y poseerle es todo uno. Por eso el autor de estas líneas ha dicho en unos versos glosando la frase del divino pensador francés: Alma, sigue hasta el final en pos del bien de los bienes y consuélate en tu mal, pensando como Pascal. ¿Le buscas? Es que le tienes. Bueno, sin duda es un texto muy consolador. Hemos querido reproducirlo por si estas palabras y sobre todo estas dos preguntas, esta primera pregunta y la aseveración final, ¿no? Puede ayudar a cualquier alma atribulada que persigue la creencia en la divinidad, que siente en su interior el deseo irrefrenable de encontrar a Dios, de creer en Él, de refugiarse cuando el espíritu está agotado en el bien de los bienes, ¿no? Para todos aquellos que ahora nos escuchen y duden, para quienes cansados crean que han tirado la toalla, que sepan que la búsqueda en sí misma ya es fe. Hermano, le buscas, es que le tienes. Muy bonito también es el número 41, titulado Aquí estoy. ¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútiles también aguardarlas. Si son necesarias, vendrán y vendrán a tiempo. ¿Crees tú que el destino se equivoca? ¿Piensas que el manzano dará una manzana menos de las que debe dar en la estación? ¿Imaginas que va a olvidar el rosal alguna rosa? La espuela de tu deseo sería como el afán de esos industriales que maduran la fruta a destiempo para más pronto enviarla a los mercados. Sería como el ansia del niño que bebe la limonada antes de que acabe de disolverse el azúcar. Yo no puedo vivir sin esto, dices. Di más bien, no puedo vivir con este deseo. Si escondes tu ansiedad en lo hondo de tu corazón y solo dejas que asome una quieta, dulce y suspiradora esperanza, más pronto de lo que imagines lo soñado llegará sonriendo y te dirá, aquí estoy. Y en esta línea de consolación y optimismo que planea sobre estos textos finales de Amado Nervo, se respira un halo de alegría y esperanza para el alma, en la firme convicción de que Dios da un sentido pleno a nuestra existencia si la basamos en el amor a Él. Y así en el capítulo 25 leemos en el titulado Si amas a Dios. Si amas a Dios, en ninguna parte has de sentirte extranjero, porque Él estará en todas las regiones, en lo más dulce de todos los paisajes, en el límite indeciso de todos los horizontes. Si amas a Dios, en ninguna parte estarás triste, porque a pesar de la diaria tragedia, Él llena de júbilo el universo. Si amas a Dios, no tendrás miedo de nada ni de nadie, porque nada puedes perder, y todas las fuerzas del cosmos serían impotentes para quitarte tu heredad. Si amas a Dios, ya tienes alta ocupación para todos los instantes, porque no habrá acto que no ejecutes en su nombre, ni el más humilde ni el más elevado.
Si amas a Dios, ya no querrás investigar los enigmas, porque le llevas a Él, que es la clave y resolución de todos. Si amas a Dios, ya no podrás establecer con angustia una diferencia entre la vida y la muerte, porque en Él estás y Él permanece incólume a través de todos los cambios. Querría leer un par de pensamientos más de estos del último libro, Plenitud. Son optimistas, tienen un tono muy optimista y me encanta poder terminar el programa con un tono optimista, esperanzador, ahora que se aproxima el alegre verano. El número 27, titulado ¿Cómo es? ¿Es Dios personal? ¿Es impersonal? ¿Tiene forma? ¿No tiene forma? ¿Es esencia? ¿Es sustancia? ¿Es uno? ¿Es múltiple? ¿Es la conciencia del universo? ¿Es la voluntad sin conciencia y sin fin? ¿Es todo lo que existe? ¿Es distinto de todo lo que existe? ¿Es como el alma de la naturaleza? ¿Es una ley? ¿Es simplemente la armonía de las fuerzas? ¿Está en nosotros mismos? ¿En nosotros mismos o está fuera de nosotros? Alma mía, hace tiempo que tú ya no te preguntas estas cosas. Tiempo ha que estas cosas ya no te interesan. Lo único que tú sabes es que le amas. Porque llega un momento en la vida de cualquier hombre en que ya no inquirimos acerca de la naturaleza de Dios, de su esencia, de su ser, de sus atributos. Llega un momento en la vida en que lo único en lo que el hombre se recrea es en el amor. No inquiere, no pregunta, no estudia, no se empeña. Solo le interesa el amor. Que ya solo en amar es mi ejercicio, dirá San Juan de la Cruz. Cerramos el elenco de los fragmentos de la Plenitud con el número 34. Aposta, lo hacemos aposta. Este pensamiento te consolará. Dice así: en los momentos de mayor desamparo, de mayor abandono aparente de lo invisible, en esos momentos que hicieron gritar al propio Cristo, sí, gritar de dolor, diciendo Deus meus, ut quid delicistime, cuando te parezca que estás solo y no tienes asidero ni refugio, piensa este pensamiento capital. Por mucho que yo me ame a mí mismo, Dios me ama infinitamente más. Yo no me amo a mí mismo sino desde la edad de la razón. Dios, en cambio, ya me amaba antes de nacer. ¿Qué digo? En sí mismo me amaba ya desde toda la eternidad, desde todas las eternidades. Yo he estado siempre en Él, sea Él lo que fuere, personal o impersonal, esencia, sustancia o ley. Y Él, al amarse con un amor infinito, con el propio amor me amaba a mí, pues no podía amarse totalmente sin amarme. ¿Por qué puedes imaginar ni un solo momento que estoy desamparado, que nadie me quiere, que algo malo ha de acontecerme? ¿Puede por ventura acontecerle algo malo a Dios en quien vivimos, nos movemos y somos? Él me ama infinitamente. Lo que me acontezca, pues, por áspero e inexplicable que sea en apariencia, tiene por fuerza que acontecerme para mi bien. Este pensamiento te consolará. Porque quizá, queridos oyentes, haya en el mundo solo una cosa más importante que amar a Dios: saber, creer y apoyarnos siempre en que Dios nos ama. Hasta aquí, señores, el programa de hoy, dedicado a uno de los poetas más profundos de las letras hispanas, este mexicano, Amado Nervo, de quien escribiera Gabriela Mistral. Amado Nervo, suave perfil, labio sonriente. Amado Nervo, estrofa y corazón en paz. Mientras te escribo, tienes losa sobre la frente. Baja en la nieve tu mortaja intensamente y la tremenda albura cayó sobre tu faz. Me escribías: soy triste como los solitarios, pero he vestido de sosiego mi temblor.
mi atroz angustia de la mortaja y el osario y el ansia viva de Jesucristo, mi Señor. Pensar que no hay colmena que entregue tu dulzura, que entre las lenguas de odio eras lengua de paz, que se va el canto mecedor de la amargura, que habrá tribulación y no responderás. De donde tú cantabas se me levantó el día, 100 noches con tu verso yo me he dormido en paz. Aún era heroica y fuerte, porque aún te tenía, sobre la confusión tu resplandor caía, y ahora tú callas y tienes polvo y no eres más. No te vi nunca, no te veré, mi Dios lo ha hecho. ¿Quién te juntó las manos? ¿Quién dio rota la voz, la oración de los muertos al borde de tu lecho? ¿Quién te alcanzó en los ojos el estupor de Dios? Aún me quedan jornadas bajo los soles. ¿Cuándo verte? ¿Dónde encontrarte y darte mi aflicción? Sobre la cruz del sur que me mira temblando, y más allá, donde los vientos van callando, y por impuro no alcanzará mi corazón. Acuérdate de mí, lo doy ceniza triste, cuando estés en tu reino de extasiado zafir. A la sombra de Dios grita lo que supiste, que somos huérfanos, que vamos solos, que tú nos viste, que toda carne con angustia pide morir. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy hemos dedicado a la poesía religiosa de Amado Nervo. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web el podcast con el contenido del espacio de hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Nosotros volveremos, si Dios quiere, dentro de 4 semanas. Se despide de ustedes Paloma Fanconi. Hoy, Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Tronco en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.